Entonces les agradezco mucho el espacio que me han podido brindar para hacer esta práctica pedagógica que realizo con la Universidad Santo Tomás. La práctica se llama Práctica Pedagógica en ERE, Educación Religiosa Escolar. Y el tema, pues, tema no tanto, sino la asignatura que se ve en primero de teología, se llaman métodos teológicos. Les presento ahora, entonces, la temática de lo que vamos a hacer. Lo primero, que alguno voluntariamente ahorita colabore con la oración y arrancamos. Entonces, por favor, alguien que inicie con la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, ven a nuestra mente y danos el entendimiento para comprender y la capacidad para retener. Bendícenos, Señor, en este momento. Bendice quien va a exponer esta clase, el Padre Alexander, para que sea de beneficio para cada uno de nosotros. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, entonces, dentro de la temática vamos a tener las generalidades o los preliminares para poder acercarnos un poco a lo que es el método teológico. Primero revisando qué es un método o qué podemos lograr entender nosotros por método. Después, ahí sí preguntarnos un poco qué se puede entender por el método teológico. Posteriormente, mirar y descubrir cuál es el objeto y el sujeto del método teológico desde las perspectivas, porque si hablamos de la teología como ciencia, la teología debe tener su propio objeto y sujeto como ciencia para poder hacer las diferentes investigaciones. Lo siguiente será mirar una relación que debe haber entre la teología y las verdades de la fe, que de alguna manera el teólogo es el que busca comprender, ayuda a comprender dentro de la iglesia las verdades de la fe. Posteriormente miraremos quién es el teólogo y qué función cumple, y si alcanzamos la sesión miramos cómo se implican estos tres términos: la revelación, la fe y la teología. Toda la teología parte desde la revelación de Dios. Dios que ha querido darse a conocer, que ha querido salir de sí mismo, que ha querido abajarse y que ha querido hacer morada dentro de la historia, dentro de la vida histórica del hombre. Entonces encontramos que Dios toma la iniciativa de revelarse y darse a conocer. Y ese darse a conocer o esa iniciativa de Dios la podemos comprender nosotros desde una palabra griega que se llama kenosis. Kenosis, que significa entonces abajamiento, vaciamiento, anonadamiento de Dios. Eso lo podemos encontrar por allá en Filipenses 2:6. Y entonces esto de alguna manera nos hace comprender que la revelación de Dios se da cuando Dios irrumpe en la historia, cuando Dios hace parte de nuestra propia historia y esa historia nos lleva a comprenderla luego como una historia de salvación. Es decir, que a partir de la irrupción de Dios es que nosotros podemos también hacer la teología y comprender la teología. Porque de alguna manera, si solamente nos quedáramos con la idea de Dios, quedaría un poco abstracta todo el trabajo investigativo que se puede hacer sobre la teología. Y el quehacer teológico se va a mirar, se va a descubrir desde ese hecho. Dios que se revela y el hombre que busca comprender la revelación de Dios. Y la revelación de Dios no la podemos nosotros comprender de otra manera, sino con la persona de Jesús. Es decir, que Jesús se convierte entonces en la clave de la revelación. Jesús se comprende, nos permite a todos nosotros descubrir el querer de Dios, la voluntad de Dios, y como Él mismo lo expresa, el rostro de Dios.
el Padre y yo somos uno. Entonces hay una identidad que de una vez nos hace comprender, allí se reveló Dios en su plenitud y ahora nos corresponde a nosotros descubrir la revelación de Dios y aplicarla pues a nuestra vida. ¿Qué podrá significar la palabra método? ¿Alguno tiene algún significado sin buscar en Google? Pues de lo que he aprendido es por lo cual, digamos, hacemos un estudio para llegar o dar respuesta a algo. Es una forma de comprender o pues de analizar para poder dar respuesta a algo, ¿sí? Como algo sistemático, algo organizado para dar respuesta a algo. Listo, está bien. Hay algo de sistémico. El método entonces viene de la palabra griega metodos. Y esta la podemos dividir buscando la raíz en dos formas. La primera raíz que nosotros encontramos es met. ¿Alguna palabra que ustedes recuerden, alguna materia que comience por met? ¿Cómo? Metanoia. Metanoia. Bueno, la metanoia. Métodos de investigación. Bueno, métodos, pero porque ahí mismo implica la palabra método. Pero una palabra que nos puede ayudar a comprender ese primer significado o esa primera raíz de la que viene la palabra método es la metafísica, más allá de lo físico. Entonces, esa palabra met está compuesta con odos. Algunos, los que están viendo griego, ¿qué significa odos en griego? Odos, entonces va a significar camino. Es decir, la palabra med significa más allá y la palabra odos significa camino, lo cual entonces nos hace llegar a una primera conclusión sobre qué significa desde la raíz de las palabras el método. Método entonces es el camino para llegar más allá, es decir, ir hacia la profundidad, es decir, revisar, es decir, descubrir qué hay más allá de lo que a primera vista nos aparece. Por favor, ¿puede colaborar alguno leyendo esta conclusión? ¿Se alcanza a ver? Es el esquema normativo de operaciones recurrentes y relacionadas entre sí, que producen resultados acumulativos y progresivos. En otras palabras, significa una serie de operaciones entrelazadas que constituyen un esquema o camino para realizar una tarea que requiere de investigación, observación, hipótesis, deducciones y conclusión. Exacto. Entonces, podríamos decir con esto, especificando que la palabra método indica un camino, una normatividad, algo que nos ayuda a esquematizar, algo que nos ayuda a organizar, algo que nos ayuda a sacar hipótesis para poder llegar a algo concreto. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que investigamos? Pues a través de un método es que nosotros logramos hacer la observación, las hipótesis, las investigaciones, las deducciones y las conclusiones, ¿no? Que nos lleva a buscar las conclusiones sobre las verdades de la fe. Y es válido lo que dice Juan Pablo sobre el ejemplo que pone de la Teodicea, que estudia a Dios de la razón, pero aquí estudiamos a Dios fundamentalmente desde la revelación. Entonces, eso nos lleva a empezar a descubrir varias cosas, que hay varias fuentes de la revelación y que específicamente encontramos nosotros, los católicos, 3 fuentes de la revelación. ¿Cuáles son las 3 fuentes de la revelación? Sí, las 3 fuentes son la tradición, el magisterio de la Iglesia y precisamente la Sagrada Escritura. Entonces, exacto. Las fuentes de la revelación, la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición
y el magisterio de la Iglesia. Y esto es lo que trata de comprender el teólogo dentro de la acción reveladora de Dios que se da a conocer, que toma la iniciativa de revelarse y que toma la iniciativa de hacerse partícipe de la historia del hombre para que el hombre pueda comprender. Entonces, el método que busca descubrir cuáles son las implicaciones concretas que tiene la revelación para el hombre hoy. Por eso el teólogo es aquel que actualiza la palabra, aquel que planifica la palabra y aquel que le da sentido a la palabra hoy. Aunque la palabra es la misma, la palabra siempre es dinámica, la palabra siempre trae un mensaje nuevo y la palabra siempre va a propiciar espacios reales para hacerse vida, para hacerse práctica. En ese mismo sentido, podemos sacar algunas deducciones de qué es el método teológico. Lea, por favor, Juan David Cardona. Bueno, padre, dice, la teología es ciencia de la fe que está al servicio de la Iglesia para ayudar a iluminar, fundamentar y aclarar la comprensión de la fe cristiana. Su trabajo científico está encaminado a elaborar de un modo intelectualmente exacto, comunicable y verificable el mensaje cuya verdad creemos por la fe. Exacto. Entonces, desde la teología, al descubrirse como ciencia, descubrimos que la teología está al servicio de la Iglesia y que al estar al servicio de la Iglesia, entonces ella busca iluminar, fundamentar y aclarar las verdades de lo que creemos. Desde un principio racional, pero no simplemente desde lo racional, porque también está el hecho de lo contemplativo, que ahora luego miraremos en los padres de la Iglesia que tienen esa realidad de conocer y de descubrir dentro de la vida intelectual desde la razón, pero también que logran unir razón y fe. Nos van a quedar 10 minutos, esperemos que podamos seguir. Luego tendré que hacer otra reunión para que sigamos aquí mismo. Lea por favor, Sarria. La teología debe llevar a una exposición metódica y crítica de la teología vida, cual corresponde a una inteligencia de la misma vida del creyente. La teología entonces la está haciendo aquel que es creyente y que busca comprender la vida de la palabra en medio de la vida del creyente. Si no fuera así, repetimos, no tiene sentido. Juan Pablo Muñoz, lea por favor. La fe es principio para hacer teología, pero esta no anula la razón. Por el contrario, la fe exige que el ser humano justifique ante sí mismo su decisión de creer. Exacto. El problema de ahora es que la forma de creer es más de emocionalismos que de propia fundamentación de lo que creemos. Y eso inclusive en ocasiones ha hecho mucho daño. Todas estas teologías de la prosperidad donde quitan el sufrimiento de la vida cristiana, es una teología a veces simplemente que se ha quedado en lo sentimental, en lo espiritualista, no espiritual sino espiritualista, y que ha apartado un poco la razón, que se ha quedado con unos trabajos y unos hechos simplemente mediados por lo que la psique o la emoción pueda llevar. Digamos, lea por favor el otro Juan Pablo. El método teológico se encamina a ayudar a resolver la tensión fundamental entre la instancia de la razón y de la fe, y en consecuencia
También la inevitable dialéctica entre la recepción de la fe, auditus fidei, y su posterior elaboración, intellectus fidei. Bueno, ahí me faltó una L en el intelecto. Exacto, entonces el método teológico que busca comprender las verdades de la fe a través de la razón, lograr comprender las implicaciones que tiene el dato revelado para la vida concreta del creyente y para la vida de la iglesia. En definitiva es eso. Luego miraremos más adelante lo que significa el auditus fidei y el intellectus fidei. Y es que si hay un dato revelado, si hay una fe que ha sido revelada, el hombre requiere ahora comprenderla y entenderla. Y entonces, si aquí preguntábamos de quién se preguntan, de quién nos preguntamos, para poder descubrir cuál es el sujeto del método o de la teología como ciencia, la pregunta es ¿quién pregunta? La iglesia, la comunidad. Exacto, entonces el sujeto es la iglesia que busca comprender la fe, que busca comprender el misterio de Dios, para luego la iglesia misma participarle a los demás lo que ha reflexionado, lo que ha meditado y lo que ha descubierto. Entonces tenemos allí nosotros el objeto y el sujeto del método teológico. En la primera parte el punto de partida, entonces son las verdades reveladas, y en la segunda parte el teólogo como un hombre de fe que busca entender y comprender lo que se ha revelado. Y la finalidad última es la construcción de la iglesia. Por eso tampoco el teólogo puede salirse de lo que el magisterio mismo también ha recibido como custodio de la revelación. Y por eso hay parámetros dentro de la iglesia que el teólogo debe seguir para poder hacer la comprensión. ¿Qué es lo que vamos a investigar? A ese Dios que se manifestó en Cristo, que se ha proclamado a través de la palabra y que se vive como experiencia de fe dentro de la iglesia. Y dentro del sujeto, ¿qué es lo que vamos a mirar? Al creyente que se pone al servicio de la iglesia y que busca crecer en la fe. Descubrimos entonces que partimos de un objeto, Dios revelado, manifestado por Cristo en las Escrituras a través del magisterio, y que debe ser comprendido desde la fe. Y encontramos al sujeto, que es el teólogo, específicamente. Sí está la iglesia, pero si lo especificamos, el teólogo es el que hace el trabajo para que la iglesia crezca y para que pueda comprender las verdades reveladas. En ese sentido, hay preguntas que pueden orientar el trabajo del método. ¿En quién creo? ¿Por qué creo? ¿Cómo creo? ¿Para qué creo? Y esas son las comprensiones que debe hacer el teólogo frente a los principios de la fe manifestados en Cristo a través de la palabra y entregado y reservado a la iglesia para que lo custodie y para que la iglesia lo enseñe y lo dé a conocer. En ese sentido, podríamos decir que la pregunta ¿qué significa? ¿Cómo puede interpretar y hacer comprensión de la doctrina de la revelación de Dios en Cristo, atestiguada por la fe y la predicación? Es lo que el teólogo debe indagar y es lo que el teólogo debe preguntar. Si ya tenemos que específicamente el teólogo como miembro de la iglesia y hombre de fe es aquel que busca comprender el dato revelado o lo que Dios ha revelado por medio de Jesús y se manifiesta en la Escritura, entonces la relación que podemos encontrar nosotros es que el teólogo busca comprender las verdades de la fe. Y busca comprenderlas porque es un hombre de fe, miembro de la iglesia, que está al servicio de la iglesia y que busca que la iglesia camine y crezca con lo que él va reflexionando y meditando. También porque es miembro de la iglesia y por eso todos, como dice la palabra de Dios,
somos constructores, somos piedras vivas en la construcción de la iglesia. Y el papel del teólogo es ayudar a que la iglesia crezca. De igual manera, entonces, como lo hemos venido diciendo, busca comprender las verdades de la fe. En ese sentido, la relación que existe entre el teólogo y las verdades de la fe es que el teólogo busca conocer lo revelado por Jesús a través de la palabra, a través de la escritura, a través de los dogmas de la fe, a través del magisterio de la iglesia. Y entonces la relación que existe es una relación mutua. El teólogo, como hombre de fe, miembro de la iglesia, busca comprenderla y es contemplativo de la palabra y de los misterios y de los dogmas que la misma iglesia profesa. Y esto lo hace a través de la palabra fue escrita con ese mismo espíritu, la palabra debe ser comprendida.